Bienvenido a un nuevo video en mi canal de Wilkin Games, señores. Y vamos ahora a hablar sobre algo que acaba de pasar ahora mismo, señores, y que está todo el mundo hablando. Uno de mis juegos favoritos, hace como un año atrás, hizo un stream enseñando la próxima expansión, el próximo DLC que se llama la Forma Final. Y de verdad tuvo un feedback demasiado malo. Nadie lo quería comprar. Bueno, señores, yo he comprado toda la temporada. He comprado todos los DLC de Destiny 2. Y esa vez cuando enseñaron eso, yo dije, no, ya, esta gente está en la misma vaina y esto que lo otro. No estoy en eso, se puede cuidar. Porque de lo que ellos enseñaron era como que la misma M que ellos habían hecho anteriormente. ¿Verdad que sí? Entonces, acaba de salir un DLC que se llama La Forma Final, que es una versión totalmente cambiada, mejorada y con Soul Class nuevo, súper nuevo. Así que vamos a ver el trailer y vamos a reaccionar ahora sobre este trailer, que esto está trendy ahora mismo, está todo el mundo hype sobre eso. Así que vamos allá, let's go. Hey everyone, this is Luke from the Destiny team. The final shape is the culmination of a 10-year journey. A journey that began on the Cosmodrome, took you to the moon, Venus, Mars, the reef, and beyond. It's a journey that'll end inside the Traveler with you facing the Witness. But facing the Witness is not the end of Destiny 2. And it's Eso es bueno que lo aclare, porque mucha gente pensaba como que esto era ya el último DLC, que era el final, pero aclarado desde temprano que no es el final. definitely not the end of Destiny. Y verlo ahí, y definitivamente no es el final de Destiny. After you face the Witness, we're going to tell you what's coming next to Destiny 2 and beyond. Ok, después que tú enfrentes al Witness, al testigo, te vamos a hablar lo que va a pasar con Destiny y lo que va a pasar más luego después. We'll see you soon. Ese es uno de los OG. Es el tipo. Es el tipo, señores. Todo el que ha jugado Destiny sabe que este es el tipo que todo el mundo tenemos años peleando con él. Vamos allá. The final shape has been an amazing project to work on. Ok, de que vemos a este tipo sabemos que viene súper nuevo, ¿ok? Porque este es el que habla siempre sobre los super y todo eso. The amount of creativity, the amount of design work, the amount of all these elements coming together has been inspirational. I was like, are you guys seeing this? Are you guys seeing this? It looks awesome. I think that we're gonna have a pretty big impact and it's gonna shake things up a lot. And we just wanted to give you a glimpse of what we're working on. Ok. Esta es la torre de Destiny 1. Ok, sale la cara de Witness, el testigo. Ok. De una vez vemos un enemigo nuevo. Y también su minion. Ok, vemos aquí desde el principio, en el lado izquierdo aquí abajo, que vemos como que él tiene el super, parece como de Arc, pero tiene el puño de Tren y no, la granada y el puño es de Ecstasy. Lo podemos utilizar dos super a la vez. No, dos elementos para tu granada y para tu puño. Más el super que tú quieras. Mira. Lo que él tira es de Arc. Y mire, eso de Tren, pero también él tiró una granada de fuego.
Muy We are interesante. going into the pale heart of the Traveler, and the Traveler has chosen you, the Guardian, to be its champion. It's empowering us with gifts that we've never really had before. One of the concept artists early on created this very evocative image of a guardian with light armor and dark armor. Ok, pues mire, prácticamente esto, lo que estamos viendo aquí, es como una mezcla de Ark, fuego, o sea, como toda la super, la de luz y la de oscuridad juntas en un solo. Armor. We're like, we really need this in the final shape. This is the ultimate form of being a Guardian, to wield light and darkness at the same time. We built Prismatic exactly to be that. Prismatic is the new subclass in the final shape where you can combine certain Okay, class ready. abilities from different damage types together. Getting light and dark and mastering it. No one's done that before. Like the witness is manipulating the energies like this, but the witness is not a master of light and dark. You are. The guardian is. Players are. In Prismatic, underneath your super bar, there's a light meter and a dark meter. As you deal damage with either light damage or dark damage, it fills the respective sides of the meter. Once both sides are full, you get this new level of power that we're calling Transcendence. I love Transcendence because you do these Trascendencia. cool motions. Así For se llama Warlocks, we have el- this cool el like super nuevo. mystic pose. Hunters are gonna do this cool like The Titan one where you just go. Ok, while you're transcendent, you get a new unique grenade that combines both light and dark together. The hunter en pocas palabras, antes uno se podía convertir en Super Saiyajin y ahora lo vamos a convertir en Ultra Instinto o en Super Saiyajin Dios. Es como algo así. so get this fire and ice combo. Titans, Strand, and Arc. For the Warlock, Stasis and Void together. You have a weapon damage bonus that stacks on top of other weapon damage bonuses. Your grenade and melee are both instantly refunded when you cast Transcendence, so you can loop them together, one after the other. That's really exciting. That is so good. We're kind of thinking about Prismatic as this advanced subclass where you have Pero entonces, mano, yo viendo esto, la pregunta mía sería en PvP, en multiplayer. Eso va a estar demasiado roto. Demasiado roto. Demasiado roto. more build crafting options, more potential combinations, more fragments than you normally get, more fragment slots to socket them than you normally get. That is a lot of combinations. 2,300. No, I'm just kidding. I don't, I don't know. I'm just the art director. Tú sabes que sería bueno también, que tú sabes que ahora tú puedes crear el loadout y salvarlo. Sería bueno como que venga un update también para eso. Como que sea más fácil, cómo tú lo puedes arreglar y todo eso. Sería muy interesante eso. I think that Prismatic feels like you are doing combinations you shouldn't be able to do. It feels a little game breaking, I'm not gonna lie. A little bit. A little bit, yeah. You're gonna be like, oh no, what have I done? I'm gonna be here all night. Mire. O sea, la combinación que tú puedes hacer va a estar demasiado útil. Muy. It's not just about the mastery of light and dark. It's not just about using multipliers at the same time. It's about figuring out how they work in concert in really interesting ways. Estoy viendo algo que cuando ellos enseñan el Warlock, el super de fuego no lo está enseñando. Y hay como un rumor de que usted se recuerda lo que está viendo este video de Destiny 1, que tú podías hacer en el de fuego de Warlock, tú te revivías. Y yo vi algo en Twitter como que ellos pueden ser que traiga eso. Si ellos traen eso, eso sería súper chulo. Señores, eso salvaba a uno de muchas cosas. Yo recuerdo que yo gané una vez una mano de... ¿Cómo que se llama? De Trials.
Trial of Osiris. Por eso, ¿viste? No una mano, sino el pase completo. Lo gané por eso. We're transcending kind of the bounds of light and darkness. There's all these subclasses that really resonate with people, and now you can finally combine those and make your own Guardian feel very uniquely you. This like really opens up the doors for unexpected, like really wild stuff. I love being a hunter and having gunpowder gamble and blowing them up. And then we're like, oh, wait, what if you could slow enemies? You could throw out, your shurikens, and then you blow them up as well. And it's like, okay. Dios, I didn't think I could ever do those two things at the same time. And you're telling me I can do as much as I want? You can throw a Withering Blade melee and like bounce it between a bunch of people and get like 3 kills from one melee, and now your gunpowder gamble's like fully charged, right? And so like certain interactions I think get a lot easier just because we've sort of made the aspects a little bit more permissive, a little bit looser. So like when we playtest, I'm probably gonna be running Warlock with the Lightning Surge build where you have Arcane Needle for 3 melee charges, and then you combine that with Lightning Surge. You can throw. La pregunta sería si tú puedes como elegir qué tú quieres utilizar. Sería interesante saber eso. Si tú puedes como elegir, como que, ok, yo quiero utilizar el Warlock, que el super sea de fuego, pero que la granada sería bueno como eso. Bleak Watcher on top of that for just like a little extra crowd control, or you can throw Devour. And so you're, jumping in, lightning surging, that's killing a bunch of stuff. You're activating Devour. That gives you infinite. Mira esto aquí. Tú tienes aquí Radiant, Devour y Amplify. Eso está OP. No creo que ellos dejen esto por mucho tiempo, porque eso está demasiado OP. Sustain effectively to stay in the fight. Overpower. As a Titan, you can just quickly start using your arc abilities to jolt all the enemies around you and then kind of finish them off with like the cool blades of Strand. And it's so satisfying to see how fast you move. It's a very like fun, destructive build that you can just like destroy everything around you, and it's super fun. There was this moment for me where I was like, wait a minute, I could send out Threadlings and have a Bleak Watcher. It just creates these moments of escalation within the combat, and I think that's really exciting for me. If you combine Bleak Watcher and Feed the Void, you consume your grenade. Yo le voy a decir algo. Hoy salió un DLC nuevo que es gratis. Todo el mundo que esté viendo esto, mire, todo el mundo que esté viendo esto, vaya a Destiny y comience a jugar Destiny ahora y busque la armadura perfecta, que es 100. Tener el stat de 100 todito. Trate de estos meses, porque esto sale creo que en junio. Antes de junio trate de buscar esto. Porque el que tenga una armadura ready así, con todo alto, y que se te llene todo rápido, yo creo que tú vas a ser imparable en el juego. Así que meta mano con eso. De verdad que sí. Vamos a seguir viendo. To throw your Bleak Watcher out there. And so it's, locking stuff down with stasis, doing crowd control. You can clean that stuff up pretty easily with, an Arcane Needle melee, which has 3 charges. Those ability kills will activate Devour, which gives you more grenade energy every time Devour activates. So ok, y quiero decirle también que... Déjame decirle, espera. Quiero decirle también que estamos ahora mismo en vivo en Twitch. Así que búsqueme en Twitch como Wilkymeta, ¿ok? En Twitch búsqueme en Wilkymeta, ¿ok? Y ahí ustedes van a ver lo que estamos jugando Warzone. Ahora vamos a jugar también Destiny. Y también tenemos pila de juegos más. Y también aquí mismo en YouTube, suscríbete y dale like y activa la campanita. Let's go. lets you loop your Bleak Watcher. And so you can have like multiple Bleak Watchers out in the field, freezing stuff everywhere. You're just like launching your cool Strand melees out and everything's dying and it's great. Embracing the challenge of like, how do we make stuff that wasn't initially intended to like work together in the same build? Like, how do we twist them and warp them and push and pull this and that to make them work together? I'm excited about
seeing all the players like talk about their favorite combinations. I'm just looking forward to all the videos that people make of their own custom builds with their own exotics that they're pairing it up with to create like these amazing builds. It feels infinite to me, and I'm really excited about that. Necesito tener mi equipo para hacer los raids y toda la cosa, así que apúntese ahí que vamos a meter mano con los raids y todo eso. Necesito un equipo para regresar otra vez a Destiny. Pero mira, cuando tú haces la cosa nueva, el super nuevo, como que los enemigos se ilumina también. In the final shape, we're going to be making these new exotic. Ok, esto es algo nuevo también que viene, que es los class iron. El Warlord, lo que tú te pones aquí, en el junte la capa y en el titán es como la falda. Eso viene ahora una versión exótica. Exotic class items. These new exotic class items allow you to steal perks from other exotics and combine 2 perks together into one single exotic. Ok, esto está súper duro porque, por ejemplo, digo, hay que averiguar. Si tú poniéndote esto, ¿verdad? El Class Iron, tú también te puedes poner una exótica, porque vemos que aquí, cuando se la pone, yo creo que solamente... Porque recuerda que lo bueno de Destiny es que tú puedes utilizar solamente una sola exótica. Pero entonces ellos dicen que con esto tú puedes ponerte prácticamente dos armaduras exóticas, 2 perks exóticos. O no sé si eso viene a cambiar lo que son la armadura exótica. The perks that come on them are actually random rolled. One thing that is going to be fun is to chase these perks and then find different combinations that work really well. These new class items are all about prismatic and making that feel good. So it's going to be all about enhancing your builds and your combination of light and darkness and achieving transcendence and what transcendence does. They also look so good. With these class items, we wanted them to stand out as special. They have these 2 perk columns that take aspects from other exotics. Exotic class items are going to let you do things that other classes consider their own, but now they're yours. I managed to get for my... Ahora, la pregunta es esa. Si eso va a reemplazar la exótica que tú puedes utilizar, porque siempre en Destiny tú solamente puedes usar una exótica. Entonces no sé. Está interesante eso. Slow them down, blow them up, hunter build, a roll on the exotic cloak that made it so powered melee kills caused enemies to ignite, and also I could get an extra dodge charge, so I could do an extra slow charge on enemies at the same time. We want it to feel a little broken. It definitely felt like I had 2 exotics on my cloak, which is kind of the intention. We want that to feel like you're bending the rules a bit. It just opens up the space for mix and matching in a way that I think is going to just be fun to see what combinations people find and like and what becomes the meta. They look amazing. They have visual effects that activate when you are transcendent. It just really ties into this overall theme. But on top of that,
the gameplay with basically stealing exotic traits from other exotics, and even from classes that aren't you, adds this element of spice to them. And the fact that it's random rolls, you're going to want to keep looking for the right one for your builds. Ok, lo duro es que, por ejemplo, tú puedes utilizar perk de otra exótica de otro carácter. Por ejemplo, si tú estás usando con el Warlock y tú quieres un perk del Hunter, tú lo puedes tener también. Eso está demasiado duro. Eso está demasiado duro. Okay, vamos a seguir. Ok, en esta parte lo que vamos a hablar es sobre los nuevos enemigos de Destiny 2. Que por fin, señores, yo creo que en 10 años o en 5 años no ha habido un enemigo nuevo. Así que por fin tenemos un enemigo nuevo. Así que vamos allá. Estamos viendo el titán. Mire. No, diálogo, perfecto. Ese que está aquí al lado es el super de Warlock, ¿ok? Ese que estamos viendo aquí, no, pues entonces no se revive. Él está utilizando ahí el super de Warlock, que es como tirándole como con la mano, así. Bueno, pues no lo cambiaron, confirmado ahora, ¿ok? The Dread are this new witness faction. Los Dread, esos son los nuevos enemigos. When you see these new characters, not only do they look unique and new, but you see like a through line that we've been building through the years that connects it all together. And you've seen a member of the Dread before. You might remember seeing the Tormentor make a big appearance last year. Well, that was just the first one. You have like this slate of new enemies with like the Tormentor and the Subjugators and the Weaver. Ok, vamos a seguir aquí. Espérense, vamos a cambiar. Atención aquí, señores. Este es mi cuenta de gaming. Yo tengo otra cuenta que se llama Wilkie Meta, donde hablamos de música urbana, hablamos de películas también, hago blog también ahí, así que denle para allá. El canal de YouTube Wilkie Meta. Si usted está viendo este video, si te gusta la música urbana, lo que es la farándula, hacemos un blog también de lo que es New York y todo eso. Denle para allá, ¿ok? Así que vamos a seguir allá. Vamos a meter mano. Vamos a seguir viendo los enemigos nuevos de Destiny. Que por fin, señores, más de por lo menos, yo creo que 10 años, 5 años, no ha habido un enemigo nuevo. Así que suscríbete, dale like, activa la campanita, que vamos a seguir subiendo contenido de Destiny 2, de Warzone, de lo que son videojuegos single player. Fortnite también juego a veces. Así que suscríbete. And the Attendant and the Grim and the Husk. This is like the embodiment of the Witness in these new enemies. The Grim is probably one of my favorite new enemies that we have in Destiny. I think it's a poster child of the Dread in some ways. It's this bat with a gun. The gun bat, yes, exactly. It does a scream and it swoops all around the battlefield. It's a profile we've never seen in Destiny. Yo me imagino que tú sabes que Destiny uno siempre comienza con nivel bajo y va como subiendo y eso. Yo me imagino lo difícil que van a ser esos enemigos cuando uno está subiendo de nivel. Are facing now the first flying character with actual wings. They can screech, and if that hits you, it suppresses your abilities. It also slows you down. It was something that immediately appealed to the team and made us think, we have to do this. We have to make this character. The Husk is this melee bruiser
who has these incredibly dangerous looking blades, and they're going to do these cool acrobatic attacks. They hurt. They have two of these very sharp melee weapons, and they just come charging with those things and will just slice and dice. They are really dangerous, especially in groups. If you manage to kill the husk, you have to be careful. Así Because if you kill it the wrong way, nuevo, what's inside of the husk, the Geist is going to pop out and it's going to seek you out. Oh, mira eso, cuando tú lo matas, tira también como una vaina que more te than I care to persigue. admit. Now I'm like looking everywhere every time I go into a fight, and I'm like, is there a husk somewhere? Is there a husk somewhere? Because I'm targeting that first. Okay, otro The más nuevo. Weaver and the Attendant are El tejedor. our ¿De qué? Strand and Stasis scions that have been reshaped by the Witness. We wanted to show like the influence of Ese que vimos ahí, señores, el nuevo chico del titán. Yo no sé, señores, pero el titán seguro va a estar demasiado, pues. A mí me gusta el Warlock, pero yo creo que voy a cambiar esta vuelta para el titán. And the Attendant are our Strand and Stasis scions that have been reshaped by the Witness. we wanted Mire qué duro. to Eso súper, ellos sí lo presentaron, como le dije, el año pasado, pero que ahora como que le hicieron algo totalmente nuevo. show like the influence of darkness powers on these characters. They have a stasis ability that can shoot at you that will freeze you. They have a strand ability that will pull you across the battlefield. The fact that you can get suspended and frozen in place just adds a big new dynamic to the fight. The Weaver does something we've never done before. It'll shoot out this complete, powerful strand wave. If that thing hits you, it's almost like a rubber band. It like pulls back Como te jala. and like snaps and like pulls you towards that character. As one character doing that to you, yeah, you can handle it. As soon as there's multiple characters trying to pull you in different directions towards you, you have to approach it in a different way. Señor. We're really excited about everything that we've been doing for the final shape. It just feels like there's a really cool through line through all of this. It's the culmination of the Guardian's journey over the last 10 years. We wanted to deliver something that's really like fun and exciting and engaging. Señores, Destiny tiene mi dinero, ¿oíste? They got my money. For players. It is amazing to see this initial inspiration carried all the way through to become a reality in the final shape. Debemos irnos. ¡Muévanse! Señores, yo estoy mal. Espérate. Debemos irnos. ¡Muévanse! Ok. A ver, ya. Debemos irnos. ¡Muévanse! Ok. Esa no es la cara de... ¿cómo se llama? Zavala. El testigo trajo la oscuridad al viajero. Puede que este sea el fin. Nuestra destrucción. Oh, ahí que tenemos el super nuevo. Algo cambia en la guardiana. Un nuevo poder. Puedo sentirlo. Mire, por eso yo digo que yo creo que tú vas a poder elegir. Porque antes él tiraba la de fuego y ahí tiró la de... Ah, no, la de fuego. Ok. Bueno, como una mezcla de los dos.
Ese es Ultra Instinto, ¿ok? Lo vamos a convertir en Ultra Instinto. Nosotros estábamos en Super Saiyajin Blue y ahora estamos en Ultra Instinto. Oye. Toma este poder, guardiana. Nos aventuramos por lugares oscuros. Mire. Porque somos un haz de esperanza. Ok. La forma final. Llega junio 4 de 2024, señores. ¿Qué podemos decir? Demasiado duro todo. Me encantó todo lo que vi. Como le dije, hoy acaba de salir un DLC nuevo. Le recomiendo que comience a jugar desde ahora. Comience a jugar desde ahora. Porque salieron muchas armas que son muy duras. Todas las armas OP de antes, de Destiny 2, la trajeron para atrás. Más exótica también y todo eso. Así que comienza a jugar desde ahora para que ustedes estén ready. Y trate de buscar una armadura que ustedes también que estén ready. Yo les recomiendo elegir un carácter solamente. Sí, el Hunter, el Titán o el Warlock. Y suba ese carácter hasta lo más que usted pueda. Póngalo ready con toda la pistola, con toda la armadura. Que la armadura esté lo está, se llama. Que esté ready y póngase ready para esto, que cuando esto salga, Destiny va a regresar otra vez y va a estar en su prime otra vez. Así que, como le dije, estoy también en vivo en Twitch, así que estoy haciendo en vivo en Twitch. Búsqueme ya como Wilkie Meta, ¿ok? Y aquí en YouTube se suscribe, se activa la campanita y le dan like, ¿ok? Y también búsqueme también en TikTok, estoy como Wilking Gaming y también como Wilkie Meta, y también en Twitter estoy como Wilking Gaming y también como Wilkie Meta. Así que dale todo el mundo para allá. Let's go. Se activa. Ey, esto está súper duro, señores.